Aquel día el fuego se les descontroló a nuestros prehistóricos antepasados y las pocas pertenencias, animales y alimentos que ya empezaban a almacenar fueron pasto de las llamas. Tras huir primero para ponerse a salvo, todos regresaron curiosos a reconocer el lugar y el alcance del desastre. Asomaban ya los primeros sentimientos: incomprensión, rabia, tristeza, frustración. Aparecieron las primeras lágrimas y también los primeros dibujos con los que plasmaron en las paredes su ya humano sentido. Ajena, una niña husmeaba afanosamente entre los rescoldos en busca de su cerdito dejado atrás en la atolondrada huida. Al encontrarlo inerte y chamuscado, sin dudarlo, lo retiró quemándose los dedos. Instintivamente se los llevó a la boca para humedecerlos y aliviar la quemazón, y de seguido exclamó un larguísimo «¡Oh!». Y como quiera que por aquel entonces se expresara, gritó: «Esto está para chuparse los dedos». Y todos participaron del primer festín. Desde entonces y a partir de entonces, de lo crudo, la especie humana pasó a lo cocido. Desde entonces hasta hoy, la cocina, el cocinar, comer, no solo ha acompañado a la humanidad, sino que la ha hecho como es. Sí, cocinar hizo al hombre, como tan acertadamente dijo y tituló su libro Faustino Cordón. Cocinar hizo al hombre. Piénsenlo bien y verán lo acertado de este acepto. Durante ese largo recorrido, la humanidad viene cultivándose de la mano de la cocina y de la comida, desde la mera alimentación de subsistencia a la alta restauración, al ocio y al placer, de lo popular a lo selecto, de la artesanía al arte, de las casas a las universidades, de lo privado a lo público, etcétera, etcétera. Todo ello conforma nuestras costumbres y nuestras vidas y, por lo tanto, nuestra cultura. En este caso, la cultura andaluza, con sus riquísimos recetarios y despensa con los que se cocina nuestra cocina de cada día. Y vosotros me decís, amigos, que no se ha de disputar sobre el gusto y el sabor. No. Pero si toda nuestra vida es una disputa por el gusto y el sabor. Esto escribió Nietzsche, una de las mentes más brillantes de la historia. Y yo creo que tenía razón, porque nos pasamos la vida comiendo y arguyendo sobre el gusto de lo que cocinamos y el sabor de lo que comemos. Así pues, y visto lo visto, ¿quién sería capaz de negar la íntima relación, la hermandad histórica, la indisolubilidad evolutiva del matrimonio, cultura y cocina? Esa cocina que hoy día hemos dado en llamar gastronomía. La gastronomía que en su concepto actual, cuyo pleno sentido fue recientemente acuñado en nuestro país para desde aquí extenderse al resto del mundo, es de enorme amplitud, transversalidad, multidisciplinariedad, ya que engloba a numerosos sectores como la agricultura y la pesca, la alimentación, la nutrición, el ocio, la restauración, la hostelería, la educación, la comunicación, los medios, etcétera, etcétera, hasta convertirse en la industria y sector económico que hoy es. Nosotros hoy aquí presentamos el Programa Andaluz de Cultura Gastronómica, un incipiente proyecto basado en una idea colaborativa de la parte pública y privada y una colaboración entre la Fundación del Olivar, cuyo representante y director tenemos aquí presente hoy, que ha tenido a bien apoyar e iniciar este programa que hoy estamos presentando, en defensa, obviamente, de ese olivar tan significativo en esta ciudad y en esta provincia y en Andalucía en general, y representativo de nuestra famosísima dieta mediterránea. También la Fundación Unicaja, que con su apoyo económico y financiero pues ayuda a que este programa sea una realidad. Y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, que ha tenido esta iniciativa y que participa y lo lleva adelante a través de su Secretaría General de Cultura y también del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico,
cuyo director también está aquí hoy con nosotros. Ellos nos apoyan y apoyarán el programa desde todo el punto de vista de la consejería y desde el punto de vista académico, serio y fundamental para desarrollar todo esto que estamos pretendiendo llevar adelante. Nuestro plan de acción, les diré resumidamente, durante este año consistirá en organizar mesas redondas como las que hoy tenemos aquí, que continuarán con otras 2 mesas redondas que tendrán lugar en septiembre y en noviembre, una en la que participará y será organizada por Jorge Guitián, historiador y comunicador gastronómico de mucha experiencia, con la participación también de José María Aicega, director del Basque Culinary Center, y otra más organizada por Tony Massanés como director, que es de la Fundación Alicia, con la participación nada más y nada menos que de Juan Luis Arzuaga, paleontólogo español, doctor en ciencias biológicas y director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos, y Andrés Luis Aduriz, cocinero, filósofo de la gastronomía y gran persona de mucho conocimiento, que entre ambos mantendrán un diálogo seguro y apasionante. Luego organizaremos también durante este año diversos talleres, empezando todos con sede en Jaén, empezando por el primer taller en el restaurante Radís de Juan José Mesa, siguiendo con el taller de Bagá de Pedro Sánchez Jaén, que aquí nos acompaña hoy, y terminando con el taller de Vandelvilla de Juan Carlos García, que también nos acompaña y que está ahí sentado. Este es nuestro programa y esta es nuestra ambición. Esperamos ponerlo en práctica de la mejor manera posible. No me queda más que agradecer a la consejería su confianza en mí y depositarme como coordinador esta responsabilidad, como tal me la tomo para llevar adelante este programa, cuyo eslogan, no quiero dejar de mencionar, es Andalucía como en cultura. Esperemos que la hagamos con salud y que sea de mucho provecho. Muchas gracias. Bueno, pues os presento a Gemma Carrera Díaz, que es doctora de Antropología, premio extraordinario de doctorado 2016 de la Universidad de Sevilla, por la tesis doctoral titulada Propuesta metodológica para la documentación y gestión del patrimonio cultural y inmaterial, como estrategia de desarrollo antropológico, casi. No sé si está en social y territorial. social y territorial, estamos copiados. Bienvenida, os pido un aplauso para ella. A su lado Alberto Chicote, cocinero, empresario, presentador de televisión, 6.000 cosas más en su vida. Un día antes, básicamente, que me lo siempre es Biblia. Pues un aplauso para Alberto Daniel. Y por último, a mi izquierda, pues Pedro Sánchez Jaén, cocinero del restaurante Balá de esta ciudad, en la que no voy a presentar, obviamente, y hablar más de él, porque ya lo conocéis y sabéis divinamente de qué se trata. Un aplauso. Bueno, decía yo esta mañana en la rueda de prensa que hemos tenido, permíteme que haga un brevísimo introducción, que la cultura y la gastronomía están tan íntimamente unidas que no hay manera de hablar de la una sin la otra. Y esa es la finalidad, concienciar a todo el mundo de que eso es así en nuestro propósito. Y ponía un ejemplo que me gustaría repetir. El ejemplo, decía yo, pongamos como ejemplo a Picasso. Se nos llena la boca con todo orgullo lógico y evidente que Picasso es andaluz, lo defendemos, ponemos todo nuestro empeño, nuestros recursos, etcétera, etcétera, en mostrar al mundo a Picasso y a su andalucismo o a su carácter de andaluz como una expresión cultural y como que su obra artística es tal expresión cultural. Y decía yo, bueno, ¿y el gazpacho? ¿Qué pasa con el gazpacho? No es el gazpacho una expresión cultural, no es el gazpacho tan expresión cultural y artística casi como la obra de Picasso. No es eso una realidad que define e identifica a Andalucía y a los andaluces de una manera obvia ante el mundo entero. Pues con esa idea quería yo partir. Gemma,
te voy a pasar el micrófono para que nos cuentes y nos digas qué opinas. Pues efectivamente, yo creo que la respuesta te la has dado tú mismo, ¿no? Por supuesto que Los Pachos es una creación cultural de primer orden y la alimentación y la autonomía son hechos culturales, sociales, que nos permiten comprender bien qué significa la cultura, ¿no? Porque ante un hecho tan biológico y físico como es la necesidad de nutrirnos, el ser humano ha dado respuestas tan diversas y tan plurales que tienen que ver con esa capacidad creativa y de adaptación a los diferentes territorios y espacios en los que vivimos y nos desarrollamos, ¿no? Nuestra relación con cada entorno hace que aprovechemos unos productos, unos recursos, que los cultivemos. Nuestras formas de asentamiento humanos, las ciudades, o tienen que ver con los lugares en los que encontramos alimentos en torno a ellas, ¿no? Y la forma de intercambio. O sea, todo gira en torno a la alimentación. Por tanto, es un hecho cultural de primeramente explica qué significa la cultura, sobre todo en sentido antropológico, y cuánto es creativa. Yo creo que cuando hablamos de esa diferencia entre arte y artesanía, lo importante de la cultura tradicional es que es tan adaptativa y tan creativa que cualquier vanguardia tiene que ver de ella. Y eso es una creo, de las bases que casi todos los cocineros importantes de Andalucía han bebido, ¿no? Ah, tú también. ¿Quieres tú dale tú un poco ya de... Lo digo porque siempre se pone, buenas tardes a todos, siempre se pone que la vanguardia o el arte, por la gastronomía, yo la hago sin artesanía, que siempre se alimenta de lo tradicional, pero creo que también lo tradicional se alimenta de esa vanguardia, porque al final, claro, Picasso hace por Andalucía lo que hace, ¿por qué? Porque llega a ser Picasso. No sé si me explico. Nosotros el gazpacho nos llevamos muy adentro, pero la gastronomía andaluza, por ejemplo, hasta hace 10 años, que no empezó Dani García y luego posteriormente Ángel León haciendo lo que hacían, cómo visualizaban esa gastronomía en Andalucía, no dio ese paso, esa evolución. Lo que ha evolucionado la gastronomía en Andalucía en los últimos 10 años, yo creo que es impensable. Es uno de los santos evolutivos de una cultura más importante que hemos sufrido en España. Yo, por ejemplo, el otro día, que viajo mucho y estuve en Lisboa, estuve por la zona de Portugal, me acercaba a los grandes restaurantes de allí y vivía un poco lo que sucedía aquí en Andalucía hace 10 años. Casi todos tenían foie en la carta, todos tenían cosas que, digo yo, esa influencia que buscan fuera, el mirar fuera y no mirarse adentro. Y ahora Andalucía está mirándose dentro, hacia adentro, que es lo que debe hacer cualquier artista o artesanía. Y luego, al final, la conclusión es que se retroalimenta, desde mi punto de vista. La vanguardia se alimenta de la tradición, pero esa vanguardia hace también que la tradición coja protagonismo. Sí, bueno, pero no. Tú hablabas de eso esta A mí no me importa, pero es que a mí me mata la alternativa. Si no me pongo la clase del pan, no tengo problema. Muchas veces olvidamos de que cuando hablamos de vanguardia, cuando hablamos de creación, cuando hablamos de tradición, estamos hablando de conceptos básicamente temporales. Y parece que como nos encontramos en, vamos a llamar un momento evolutivo o lineario, parece que lo que tenemos ahora es la vanguardia, y es verdad que lo es, y que lo que tuvimos antes es la tradición, y no es verdad. No es verdad, ¿por qué? Porque lo que hoy es una tradición que todos tenemos asentado como si nos corriese la tortilla de patata por las venas, fue vanguardia en su día, o un tipo que hizo, o uno, o una mujer, quien fuese. Ahora ya hay que andarse con cuidado a la hora de decir esta cosa. Pero hubo alguien que hizo una primera tortilla de patatas. Es más, es muy posible que alguien le dijese, ¿y esta mierda qué es? Es posible. Porque pasa ahora.
porque pasa ahora. Pero hubo alguien que dijo, pues esto puede ser. Y seguramente la primera no fue como la que conocemos, que fue de otra manera, y ha ido cambiando, y ha ido evolucionando, y hemos llegado a aquí, que es donde nosotros entendemos nuestra vanguardia, donde están estos, yo casi los voy a llamar, y me voy a salir un poco, estos gurús de la creación gastronómica que todos admiramos, miráis, y que parece que están construyendo lo que es posible que sea la tradición de nuestros nietos o de nuestros bisnietos. Que alguien mire a este comienzo del siglo XXI, que me parece un momento absolutamente apasionante. No sé que estaba llegando un poco acerca de esto, pero a mí me parece un momento absolutamente mágico, sobre todo porque la motivación a la hora de evolucionar culinariamente ha cambiado radicalmente con respecto a los últimos no sé cuántos miles de años, ¿no? Estamos haciendo algo que no se ha hecho absolutamente nunca, que es cocinar lo que queremos, que es algo absolutamente nuevo. La historia de la humanidad está cuajada de cocinar lo que podemos, o lo que nos hacía falta, pero poco más. Dije, me enrollo demasiado. Bueno, yo quizás me he explicado bien. Lo que quería decir es que no es que la guardia de ahora en la cuestión, sino que precisamente esa capacidad adaptativa de la cultura alimentaria en Andalucía y en otros lugares del mundo a adaptarse a esa escasez de recursos o algo que tenemos, aunque produciendo productos de gran calidad como son los que hay en Andalucía, que lo venimos produciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Ni el jamón ibérico es de hoy, ni la pesca del atún el arte de la almadraba es de hoy, viene desde hace mucho tiempo, y todos esos conocimientos son, desde mi punto de vista, y quizás eso es lo que vanguardistas en su momento y actualmente también, ellos mismos, no que estén en una otra posición con la capacidad artística de la vanguardia en la cocina de hoy. Quería poner en valor precisamente esa cultura alimentaria entendida en sentido amplio y de hecho, bueno, el aumento del lugar de inscripción en el patrimonio alimentario que se está dando actualmente, tanto en los inventarios regionales, nosotros hemos dicho del patrimonio inmaterial de Andalucía, en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, recoge actualmente casi 300 elementos relacionados con la alimentación en Andalucía, con nuestro sistema culinario, y también con oficios relacionados con la producción de alimentos que son la base de nuestra cocina, de despensa fundamental de nuestra cocina. Era un poco esa la bondad que querían. Yo que pienso eso de hacer un comentario de hoy para continuar la charla. A mí me parece que es curioso e importante el ver cómo cocineros nuevos pobres y cocineros que están en un primer nivel de cocina, da igual que llevó más guardia o más avanzado o de mejor o más cuidado, está haciendo que productores que hasta ahora no ponían tanto empeño ni tanto tesón en cultivar o en volver a cultivar productos como antes, o hacer o recuperar la producción de patatas, de tomates, de alimentos y productos de primera necesidad, por decirlo así, que se han convertido también en un foco de atracción y es un motor tractor de que la gente mueva a la gastronomía, de la gastronomía a cultivar y a mejorar los cultivos de muchos productos. Es decir, incidiendo en lo que hablabais, es una retroalimentación de un lado para otro y de uno y del otro para el primer lado. ¿Qué tenéis que comentar al respecto? Que sí es verdad que los cocineros no estamos alimentando y disfrutando el trabajo que hacemos junto con productores de la zona y en todos los sentidos, desde ceramistas para la hora de hacer un plato a ganaderos, queseros, agricultores. Al final te das cuenta de que el lujo no es lo que nos parece caro, sino uno de los
de los valores me parece que tiene el lujo es lo inalcanzable, lo que tú no puedes alcanzar. Y claro, te das cuenta de que poco a poco vamos pensando, vamos evolucionando y te das cuenta de que FA puede tenerlo todo el mundo, porque se produce en España, en Portugal, pero tenemos muchas cosas que no se producen. Y te das cuenta cuando viajas y ya queremos un plato pues que sea nuestro, que no sea el mismo plato que tenga otro. Y eso, ¿quién te lo puede facilitar? Pues una persona que trabaja cerca de ti, que te va a escuchar y que va a hacer lo que piensa junto con a ti. Pero sí es verdad que es importantísimo ahora mismo ese trabajo y nosotros se lo valoramos también, man. Muy importante el trabajar con ellos. En este aspecto me parece muy importante contemplar el trabajo que se ofrece como resultado final de la restauración como un esfuerzo de unos equipos que cada vez son mayores, pero que cada vez son ya no solamente más grandes, sino más diversos, que vamos consiguiendo poco a poco crear que las estructuras, como dice Pedro, de los restaurantes se amplíen mucho más allá de lo que eran hace tan solo 20 años. O bien dice Pedro, hace 20 años no podías contemplar que dentro de tu equipo tuvieses a alguien que se encargase exclusivamente de la comunicación, alguien que se encargase exclusivamente, por ejemplo, como bien dice él, de elaborar esa guía única que está hecha a la medida de lo que tú necesitas, que tengas a un señor que tiene unas hectáreas de terreno que trabaja, y ya no es que trabaje para ti como antes, sino que al final trabaja contigo, con el que puedes conversar, hablar, desarrollar, arriesgar, porque hay mucho riesgo en modo este trabajo a la hora de querer conseguir un producto en particular con el que soñamos, porque somos gente de tierra y soñamos con esas cosas, soñamos con guisactes y soñamos con habas y soñamos con días verdes. Bueno, soñaba con los Harlet en casa, bueno, pues ya está, estamos en esto. Al final, sí es verdad que los equipos son de cada vez mayores, la involucración de muchas disciplinas en torno a la gastronomía se está haciendo mucho más grande. El otro día estado en Aquiles, en Copenhague. No, Pues no sé por qué vi la foto a 50 personas comiendo, 95 personas currando. Ahí entran todos los que elaboran un montón de historias, de experiencias que ocurren alrededor tuyo. Esto en la gastronomía de hace 25 años era absolutamente impensable. Evidentemente, igual estamos hablando de algo muy grande. Pero desde luego que haya trabajando con Pedro para sentar a 8 personas, un señor que se puede juntar con él a desarrollar cosas, que yo pueda hablar con un señor para decir vamos a hacer esto, aquello, y que esos equipos sean bien, y que todo el mundo lo vea bien, no te creas en fácil, ¿eh? Y en Raquel Montecorre y cada vez más complicado. Pero, tú dices, el lujo ha dejado de ser la langosta y ha empezado a ser otras experiencias, cosas que ponen alrededor de la comida. Vamos a ir cruzando así, ¿os parece? Sí, claro, perfecto. Bueno, yo entiendo que no solo la gastronomía ni la cocina de la hostelería, sino también la cocina doméstica, ordinaria y también habitual, depende mucho de los productos que se hacen en cada territorio y que esos productos tienen que ser de calidad. Por tanto, creo que un programa con la gastronomía andaluza tiene que apostar por una agricultura de calidad, por una ganadería de calidad. No podríamos hablar de la cocina de Jaén sin el cordero segureño. No podríamos entender vuestros postres o vuestros entrantes sin el queso de la Vicaría, por ejemplo, o cualquier otra producción que sea de esta tierra. Y eso tiene que ver con un paisaje, con una forma de trabajar en la tierra, con una manera que se ha ido transmitiendo de generación en generación, de entender cuáles son nuestros recursos y cómo los producimos, cómo los trabajamos y cómo queremos comerlos, ¿no? Por tanto, sí que hay una dependencia importante y una relación que debe ser
mutua en la cocina y los productos de calidad que nos da esta tierra en toda su diversidad, desde la sierra, la campiña y la mar. ¿En qué pensáis que los restaurantes y la restauración, en una época en la que se cocina cada vez menos en las casas, es el motor que lleva hacia adelante hoy día la cultura gastronómica? Toma ya. Creo que sí, pero también somos el peligro. Lo digo porque ahora, después de la pandemia, estamos sufriendo, o yo veo también cómo las grandes ciudades se están transformando y el centro, sobre todo de las ciudades, que son las zonas más caras, los locales más caros, se están franquiciando, ¿ves? Se está cada vez siendo más el aeropuerto, cada vez cuesta más trabajo encontrar una taberna, un bar de siempre, y hay que tener cuidado. Eso pasa, como ha dicho Gemma, también con el tema de, que es muy crítico con el tema de cómo se vecina. Por ejemplo, en España, en cuanto a la alimentación y en cuanto al consumo, y somos un país productor. No podemos dejar que la repostería, porque ya pasó con las pastelerías tradicionales. O sea, ya es muy difícil encontrar un pan que se haga de forma tradicional, un pastel que se haga de forma tradicional, una palmera que se haga de forma tradicional. ¿Por qué? Porque dejamos que se industrializara parte de nuestra cultura. O sea, tú ves una palmera de la que se producen ahora industrialmente y tiene 1500 calorías la palmera. Lleva de todo menos los ingredientes que lleva una palmera. Sin embargo, la llamamos palmera, pasa con una magdalena. Compra una magdalena y a los 3 meses sigue blanda la magdalena. Claro, te pones a leer todo lo que lleva la magdalena y no hemos sabido proteger eso, en detrimento de todo. Porque al final un bar es cultura y una taberna es cultura. Y da pena, ¿no? Cuando sale a los centros de la ciudad parece que están vendiendo un centro de una ciudad en un aeropuerto. Ya pasó con el tema de la ropa, ¿no? La tienda de ropa, que da igual que vayas por la Gran Vía de Madrid que es por una de Nueva York o por la de Londres. Al final, todas las marcas son iguales. Y esto hay que tener cuidado, y yo creo que es uno de los mejores de proteger nuestra cultura, nuestra forma de entender la hostelería y la gastronomía. O sea, tener los puntos. Luego sí somos un valor también para exponer, para defender una parte de ella. Una parte de ahí. A mí, solamente con esta pregunta me da que nos da para mañana. Sí. Para hasta mañana. Me parece un tema muy interesante a analizar, sobre todo si intentamos pensar en cómo pensamos que se va a desarrollar la gastronomía, o en este caso la restauración, en los próximos 10 o 15 años. Yo lo intento, pero no soy extremadamente optimista con este tema, porque haciendo un análisis de los últimos 10, 15 años recientes, ocurre exactamente, y además siempre lo cuento igual que lo ha contado Pedro, parece que nos lo hemos preparado, pero siempre digo lo mismo de la Quinta Avenida de la Gran Vía de Madrid, porque cuando yo tenía 20 años me iba de viaje y siempre encontraba cosas que traerle a mi familia que no podían encontrar en Madrid. Ahora mismo ya no sé qué traerles, porque cualquier cosa que puedas encontrar por ahí no tiene, al menos en grandes ciudades, quiero decir, no tiene el alma de la gente que vive allí. Entonces, al final, pues las chaquetas son las mismas, los pantalones son los mismos, diría que hasta los imanes de las neveras son los mismos, y eso es lo que cambia el nombre. Es decir, es casi el mismo dibujo, y en uno pone Madrid, en otro pone, yo qué sé, Estrasburgo, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto de la comida, ocurre que de repente estamos en un momento evolutivo, y lo hablábamos durante la comida, en el que sobre todo los grandes grupos de restauración que crecen muchísimo y que tienen un poderío tanto económico importante como de desarrollo, parece que se van a hacer con al menos la restauración de nivel medio-alto. Yo calculo que en un 80% o un 90% de las ciudades,
y luego quedaremos 4 pringaos que no tenemos intención de jugar a esta partida. Yo he abierto un restaurante hace menos de un año. El 7 de julio cumpliré. Creo que la pregunta que más me hace la gente, en vez de qué busco, todo el mundo me dice, ¿cuándo abres el segundo? ¿Cuándo abres el tercero? ¿Te vas a convertir en...? Digo, y cuando digo a la gente que mi intención es tener un restaurante solo, donde pueda trabajar, desarrollar lo que quiero hacer, donde pueda estar con mi mujer, con mi familia final, que son mi equipo, y poder estar ahí, la gente me mira como si estuviese loco. Es curioso porque hace 15 años el loco era el que tenía un restaurante y pensaba en montar un tinglao de 25. Ahora dices que no tienes servicio de comida en casa y te miran raro. Joder, yo no quiero ser un mero fabricante de comida, que yo soy algo más que esto. Como creo que Pedro la casa de Pedro es como es porque él quiere que sea así. Y si tú no vas a su casa a vivir lo que supone ir a vagar, no estás recibiendo lo que él te quiere dar. Si tú no vienes a mi casa a que yo te dé lo que hago, donde lo hago, estamos perdiendo identidad. Y yo eso es algo que me niego en redondo. También es verdad que me niego porque tengo 54 tacos, me quedan 20 como mucho y sé que este margen lo tengo. Si tuviese 25, igual pensaría de otro modo porque la carrera que me queda por delante es mucho más larga. Igual tendría que amoldarme o pensar en qué va a ser la restauración dentro de 20 años. ¿Van a cambiar cosas? Muchísimo. Y a mí personalmente no todo lo que creo que va a cambiar me gusta, sinceramente. Porque cada vez va quedando menos gente que tiene esa capacidad de mostrarse como es, aislándose de esta ola o este tsunami de inputs que llegan bestiales y que parece que nos van a arrasar en cuanto uno se apunta, en cuanto uno tiene una idea brillante, una manera personal de hacer las cosas, o te mantienes muy al margen, o a los 3 años estás en manos de Dios sabe quién que quiere que funciones haciendo otras cosas. Y no siempre es lo que uno quiere hacer. No sé si tú lo ves como yo. ¿No? Bueno, yo voy a seguir defendiendo esta visión más guía del patrimonio cultural que creo que debe ser alimentario. Y entiendo que no solo que un programa como este abordará, estoy segura de ello, la cocina no solo en el ámbito de la alta cocina de la hostelería, sino de todas las familias, porque bueno, todos comemos 2 o 3 veces al día. Pero sí que es todo igual. Claro, pero bueno, es importante que haya esa coordinación intersectorial que antes hablábamos, ¿no? Estamos en Puentes de Cultura haciendo énfasis en la importancia que tiene nuestro patrimonio alimentario, pero debemos coordinarnos con muchos otros sectores de la administración que tienen también mucho que decir en esto, cómo podemos recuperar el mercado de los actos, como lugares de sociabilidad y como lugares de compra y venta de alimentos. ¿Cómo podemos contrarrestar y frenar la presión mediática de la industria alimentaria, esa que hace tanto daño como alimentos procesados y listos para comer, incluso llegando a la alta cocina? Muchas veces no la alta cocina, pero siempre hay restaurantes que cada vez más y no lo sabemos de quinta gama, donde no hay cocina, donde ya no se cocina y se da alimentos que se producen en el catering, están centralizados y distribuyen en los restaurantes. Hice un programa de eso también. Y bueno, eso, creo que está de acuerdo con esa cuestión. Y cómo podemos fomentarla desde la educación, el gusto y el sabor, ¿no? El gusto y aprender a comer desde la infancia. Por lo tanto, desde la educación tenemos que hacer énfasis en qué importancia tiene la cultura alimentaria, qué importancia tiene la gastronomía. Y tenemos que crear escuelas de hostelería de calidad que actualicen sus programas y que creen pues empleos también de calidad en el ámbito de la hostelería. Total, que al final es una combinación de muchísimos elementos que tienen que ver con nuestra cocina, que tienen que ver con la agricultura, con la pesca, con la ganadería, y que todos forman parte de este conjunto complejísimo que es la alimentación y que tiene tantos matices, ¿no?
sin duda. Pues con tantas cosas, ¿no? Hombre, aquí, pensando en lo que propones, primero me asusto por el lado de este programa. No sé si lo va a acabar tanto, Mario. El día a abarcar dentro de este pequeño esfuerzo por, por hablar y hacer de la gastronomía y cultura, abarcar tantísimas cosas como tú planteas, la educación, el mercado. Pues también lo que trae un poquito de caqueres, no creo que podamos tirar a tanto, pero claro, eso es fundamental lo que tú dices. Lo que sí creo que y este programa, y os lo pregunto, porque aquí estamos también, ¿no? Para sobre todo aprender y saber por dónde, y ya nuestro paso del programa es, el programa sí puede o debe, o nosotros pensamos que debe concienciar de eso, que es lo que nosotros creo que está dentro de nuestras capacidades, ¿no? ¿Creéis que hay que concienciar más a la gente de que la gastronomía es cultura? ¿Cómo podemos llevar a la gente a concienciarse de que es importante cocinar en casa, o decir algo que es importante ir al mercado, que es importante acudir a ese patrimonio cultural y gastronómico alimentario que tenemos? Pues es complejo, pero yo creo que se deben de hacer muchas cosas. Al final vamos a llegar al punto en el que Inuco va a ser comerse un plato de lentejas. Igual que pasa ahora, ¿no? Los nuevos ricos están todos muy delgados y los pobres muy gordos. Y son cosas que pasan. Pero se nos llena la boca, hablamos mucho de la dieta del Mediterráneo, del gas, y al final sigue entrando un hospital, un instituto, una universidad, un colegio, y ver las máquinas expendedoras llenas de porquería. No ves ni una fruta, ni una pieza de fruta. Cuando vino la pandemia, me acuerdo que había cola en todos los supermercados, grandes cadenas. Yo subía al mercado todos los días, igual que subo ahora, y estaba vacío. La gente, estamos creando una generación que no va a tener memoria de lo que eran los valores de un aeropuerto de 5 kilos, de una cereza o de lo que era un gran tomate. ¿Qué pasa? Que el problema es que cuando crea una generación que borra eso de su memoria, no la va a reclamar ni la va a transmitir. Entonces, ojo, cuidado, es que se nos llena la boca de cultura, sí, pero estamos debiendo atacar eso. O sea, al final, yo me doy cuenta de que hay puntos de que cuando un restaurante, nosotros nos preocupamos por un buen café, a la gente no le gusta el buen café. ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado al malo. Yo he puesto pan, el mejor pan que puede conseguir ponerlo en baguette, no es que sabe demasiado a pan. No nadie que nos joya, ¿eh? Acostumbrado a la baguette con el no sé, yo creo que se debe de poner más hincapié, y cuando se valoran esas cosas, pues tendremos los productores la ganadería, la agricultura, la vespa, ahí se debía cuidado. Madre mía, tantísimas cosas. A ver cómo lo hago. No. Evidentemente todos podemos soñar con un montón de cosas que nos hacen sentir muy bien. Vamos a recuperar los pequeños mercados, vamos a soñar con volver a ir a la plaza, mercado de abastos, a conocer o a saludar a Joaquinín, que es el tipo que me recomienda los mejores bodegones, al que me toca la fruta y me dice esto, y me pongo a ti, te va a encantar, quiero aprender. Seamos realistas, esto está muerto. Está muerto. Es que es así, sencillo. A mí me gustaría que fuese así. Pero es que no va a ser. Es que no va a ser. Es que somos una generación de gente que ya hacemos cositas con esto, pero miramos a nuestros hijos, a nuestros nietos, y hacen el triple de cosas que nosotros con esto. Es que dentro de 4 días, las grandes
las grandes plataformas de venta se encargarán también del producto fresco, porque ya están a ver cómo lo pueden hacer, porque es un nicho que no pueden perder y que no están dispuestos a perder. Va a ser así. ¿Y es una mierda? Pues sí, pues sí. Pero ¿cómo hacemos para preservar esto que llamamos cultura gastronómica? Esto que nace sobre todo en un ámbito familiar. Todos, hoy lo hablaba, no recuerdo con quién, todos amamos la cocina de nuestras madres o de nuestros padres, por mal que cocinen, porque no todas las madres cocinan bien y todos los padres tampoco. Eso de la cocina de las abuelas a mí me hace mucha gracia. Es decir, que por haber tenido hijos yo y esos hayan tenido otros hijos, me convierto en un maestro del fogón. Pues no, esto no ocurre. Y siempre hablo de un familiar mío que, bueno, pues que cocinaba súper mal, muy mal. Yo no sé cómo lo hacía para que nada le supiese nunca a nada. Yo me daba vueltas de chaval, así que fíjate ahora. Bueno, pues para no ponerle sexo y que nadie me pueda enganchar por si acaso esto sale de aquí, a sus hijos o hijas les encantaba. Claro, porque es el sabor de tu familia, porque son los momentos que has vivido con tu gente, porque tiene mucha magia ser un niño y te sientas en tu casa a comer con tu familia, sea aquello lo que sea, porque no has probado ninguna otra cosa. Y eso te parece la bomba. Y ahí nace tu primer recuerdo culinario, gastronómico, yo qué sé, llamémoslo como queramos. Busquemos la palabra menos rimbombante del mundo y eso es comida. Y es comida y algo más. Yo creo que la gastronomía tiene eso, que engancha a algo más. ¿Y lo tenemos que preservar? Sí, sí, pero creo que si no somos plenamente conscientes de cuál es el mundo en el que vamos a vivir dentro de 20 años, vamos a perder un montón de esfuerzo solamente en intentar ir a un lugar donde no vamos nunca a llegar. Entonces, ¿qué habremos de hacer? ¿Habremos de educar a nuestros chavales, a las generaciones que vengan? ¿Habremos de decirles o de enseñarles que cocinar en tu casa no solamente es mejor para ti, sino que es mejor para tu vida social, es mejor para tus amigos, para tus hijos, para tu familia, que es más sano, que dejes de comer productos ultraprocesados, que hagamos iniciativas, como decías, para que cuando uno vaya a un restaurante, sepa si ahí hay un señor cocinando o no. Decía que hicimos un programa de esto, los franceses, que nos llevan siempre el paso por delante, porque todo así, ya hace años que tienen una iniciativa y es un sello oficial en la puerta del restaurante que se llama Faire Maison, donde garantizan que si tú llegas allí, al menos el 95% de las elaboraciones que venden están hechas en casa. Y el cliente sabe que cuando va a tu casa o va a la mía, yo no compro la verdura procesada, ni compro los caldos de bote, ni hago no sé qué, ni hago no sé cuál. Si hago mis caldos, si hago mis kiwis, si hago mi no sé qué. Pongamos eso en valor, bien, pero hagamos cosas que de verdad podamos afrontar y que nos vayan a traer esos resultados que buscamos. Y al final, la gastronomía forma parte de nuestras vidas todo el día. Como tú decías, somos muchos miles de millones de personas que en buena parte comemos 3 veces al día, por desgracia. Hay gente que no come o no tiene para comer y a esa gente no le podemos hablar de gastronomía. Siempre digo que solamente la aparición del término gastronomía en una sociedad indica hacia dónde ha evolucionado. Porque no puedes hablar de gastronomía cuando unos términos alimenticios no están cubiertos. Ver cómo te arrimas tú ahora allí a un poblado masái en Kenia y le dices, ¿y vuestra gastronomía por dónde va? Claro, y me dice, mira, aquí tenemos para comer y ya nos vamos con un canto de dientes. Y no hace falta que nos vayamos tan lejos. Lo que ahora llamamos gastronomía, hace 50 años, 60, 70 años, en este país no había gastronomía. Había salir del paso, sobrevivir, criar a tu familia
y demos gracias. Ahora entendemos que muchos de esos platos que se crearon o que sobrevivieron después de la posguerra son gastronomía. Entonces salgamos adelante. Pero vamos adelante sí o sí como podamos. Y si al arroz le tengo que echar una rata de agua de ahí, vamos para adentro. Bueno, pues la verdad es que nosotros, como tenemos documentado mucho elementos de la gastronomía y de la cultura alimentaria tradicional de Andalucía, todavía nos sorprende que permanezcan vivas y que siguen permaneciendo vivas. Y gran parte de su vivacidad y de su dinamismo depende de que lo hemos documentado en el marco de los rituales festivos de las fiestas. Hay muchísimas cocinas relacionadas con los rituales. Y además responden a las generaciones, porque claro, se sigue, poca de nuestra cocina sigue siendo estacional, ya no respetamos los ritmos de las estaciones, porque hay tomates todo el año, porque son agricultura intensiva, porque hay, en fin. Sin embargo, en el ámbito de la cocina habitual de la fiesta, que además en un momento en el que de verdad entendemos qué significa eso del comensarismo que hablábamos antes, ¿no? Que significa el hecho de preparar la comida y comerla juntos todos, porque es desde el momento en el que se crea esos lazos de se enamora, tanto como el grupo familiar como el de la comunidad, y ahí entendemos también el sentido cultural de la alimentación. El protagonismo viene en el seno de nuestras fiestas, estas comidas tradicionales. De hecho, hay elaboración de habas de San Marcos, en María García, elaboración de muchísimos alimentos que tienen que ver con la fiesta. ¿Crees que queda mucho acervo cultural gastronómico por recuperar? ¿O en qué fase estamos? Quiero decir, yo veo y sé y conozco por libros, por lectura, por conocimiento, que realmente se ha hecho una labor investigadora de recuperación enorme de recetas del recetario tradicional de Jaén, de Guadalajara o no sé, En todo el país. en todo el país. Entonces, entendemos o debemos entender que eso está ya defendido, que está ya recuperado. ¿Queda mucho por hacer? Pregunto. Yo creo que no se conoce del todo, porque si se conociera del todo, hablaríamos todavía de esa riqueza y de esa, digamos, creatividad que todavía tiene la cultura tradicional y la seguiríamos reivindicando. Porque existe, claro, nuestra dieta es mediterránea y tiene las bases de la dieta mediterránea, ingredientes como los cereales y la legumbre de base, pues mezcladas con hortalizas, poca carne y tejado o tal, y con una serie de condimentos que son la grasa, el aceite de oliva, protagoniza hoy además aquí en rápido. Y otras grasas, además de todas las hierbas que recogemos. Entonces, esa combinación que da como resultado una multitud de tipologías de platos, ¿no? De tipologías culinarias, tienen una extensión por Andalucía. En cada lugar se produce una combinación tan rica y tan diversa de todas esas cuestiones que todavía tenemos muchísimas cosas que descubrir de la alimentación tradicional. Yo creo que sí. Tú te recorres España, te la has recorrido ya Todo el día. todos los días. Todo el día. Fíjate, es verdad que ahora atravesamos un momento en la restauración pues, muy dulce. Y es verdad que de un tiempo para acá, una de las corrientes de la evolución, que hay muchas, una de las corrientes de evolución es la recuperación de un recetario autóctono, de recetas olvidadas que han vuelto y están encima de la mesa de nuevo. Lo que no sabemos es si han vuelto para quedarse o han vuelto para volverse a ir. Pero no pasa nada porque no lo sepamos. Porque el tiempo es el que sitúa, el que pone cada cosa en su sitio. Y llevamos así miles de años. En mi casa, en Nochebuena, se come lombarda. Vale, puta vida. Lombarda a la segoviana. ¿Por qué? Porque mi padre es segoviano y porque se hace la lombarda a la segoviana. Pues yo ya no sé para qué la hago cada año.
porque mi padre se la come, mi madre se la come, mi hermano se la come y yo me la como. Mi mujer no se la come, sus hijos no se lo comen, mi sobrina no se lo come, mi nieto no se lo come. Lo sigues haciendo. Porque están mis padres, Que tienen 80 y pico. que tienen 84 años. Ojalá me queden 20 años de hacer lombarda todas las navidades. Claro. Me temo que no. Pero eso sí, por más que se lo doy a mi sobrina, que tiene 26, me dice, tío, a mí esto no. Yo le digo a mi mujer y le dice, claro, esto no vamos a hacer en Nochebuena un que tiene parte de razón. Para mí sí, porque, porque es tradición, porque es el momento de esa Nochebuena con mis padres y yo sigo haciendo lombarda. Y que sigue sobrando. Y termino comiendo lombarda los 4 días porque los demás no se lo comen. Esto es solamente un ejemplo de lo que pasa en una casa que es la mía. Pero la realidad es que cuando yo pregunto a mis amigos qué hacen en Nochebuena en su casa, ya no asan cordero. Ya no asan cordero. Si asan cordero, lo asan el día de Navidad. Pero no había en Madrid nada más tradicional que asar cordero el día de Nochebuena. Y luego ir a la misa del gallo. Nadie asa cordero y casi nadie se va a la misa del gallo. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas cambian, que de repente tus hijos dicen, yo ya no quiero cordero, a mí dame una hamburguesa que es lo que más me gusta. Si quieres que lo pasemos todos bien el día de Nochebuena, dame esto. ¿Qué haces? Porque es un momento muy especial. Le dices a tu hijo, te comes lo que yo te diga porque es tradición, que puedes. O le dices, venga, va, pues vamos a tirar por aquí y cambiemos esa tradición. Y es en tu casa. Y esto ocurre, y ocurre en todo el país, pero ocurre en todo el mundo. Ocurre en todo el mundo, porque ahora tenemos muchas posibilidades. A mi padre no se le ocurría decirle a mi abuela del pueblo, ahí en Fuenterolmo de Íscar, que quería cenar esto o aquello en Nochebuena. ¿Estamos tontos o qué? Con que hubiese cena ya iba bien. Ya iba bien. Y ahora estamos en un momento pues muy diferente. Y esto es extrapolable de una casa a otra, de un lugar a otro, de un país a otro, porque estoy convencido de que hay chino que le pasa lo mismo que a nosotros, sin tener la misma cultura. Pero es que su gastronomía también evoluciona, igual que la nuestra. Igual. Y irá donde, pues donde quieran ellos. Igual que aquí irá donde queráis o querramos todos. Termino con un concepto y ya está, que llevo defendiendo desde hace muchísimo tiempo. La gastronomía es el hecho más democrático del mundo, que se ejerce hasta en los países donde no hay democracia. ¿Por qué? Porque siempre eliges comer, si es que puedes, hablamos de gastronomía, es decir, alimentación cubierta, de aquí para acá, eliges lo que te gusta. Eliges aquello que te satisface. Y eso hace que haya cosas que salgan y se queden, y otras que salgan y se van, o otras que estaban y desaparecen, y no pasa nada. Es así, hemos llegado hasta aquí, así. Y nuestros descendientes seguirán haciendo esto sin darse ni cuenta, yendo a un restaurante que les gusta porque aquello les gusta, no yendo a otro porque eso no les gusta, cocinando esto en su casa porque les gusta y no comiendo lombarda el día de Nochebuena en casa del chicote. Las cosas como son. Te toca a ti. No te evadas. Lo que me ha hecho gracia lo de la lombarda. Coge pan Y me jale de la hostia, ojo. y te has dicho la recta. No, acá A ver si que no. A ver si que no. De verdad que eso de buena, que no es por eso. hablando de lo que mamá decía sobre la cultura, sobre nuestras fiestas, la recopilación, ¿no? Y el estudio de todos esos platos tan antiguos a nivel de toda España, de todas las comunidades, de todos los sitios. Cuento una anécdota que estuve con Sacha y con Zachita, con Juanjo Zachita del Frente, dos de las personas que más saben de gastronomía de España. Y estaba con ellos en la Concha, era pandemia, estábamos en vista de la pandemia, fuimos a lo de la Sociedad Gastronómica
Y nos sentamos allí en un banco porque estaba todo cerrado. Era de esa parte que a las 10 de la noche tiene que estar todo cerrado. Y claro, nos sentamos en un banco y me senté en medio de los dos. Y empezamos a hablar de la gastronomía, de la zona. Empezamos a hablar de eso hablando de criticando la gastronomía del País Vasco. Allí que no lo escuchaba nadie. Claro, desaldaba y decía, tío, es que estos ponen bacalao y bacalao. Tú has hecho un vasco pescado una vez. Y te estoy hablando entre los dos. Solo salen con las traineras. ¿Tú has visto alguna vaca alguna vez aquí en el País Vasco? No, se la compran a los cántabros, a los asturianos. Y pimientos de piquillo y todo eso, eso a los navarros. Y eso, pues mira lo que han hecho con la gastronomía vasca. Y al final te das cuenta, empezamos a hablar y era de la influencia que han tenido casi toda la gastronomía. O sea, lo más típico de Madrid es comerse un bocadillo de calamar. Como en eso, o sea. Es podido. Lo era, no era. Sí, pero que era... Sí, porque ahora viene un alemán y no entiende ir a comerse un bocata de calamar. Antes no entendía, pero ahora no. Era curioso. Y quiero... Ahora se compra también de turrón, Sí, también. El campo... que ya no es de Navidades. Ya no es de Navidad. Ya no. Es verdad que pasas por el centro de Madrid y solo te anda del... Turronerías todo el rato sin parar. En todos los aeropuertos hay turronerías. Todo el año. Y en los centros de las ciudades también. ¿Eh? Y en los centros de las ciudades. Claro. Franquiciadas. Y bueno, para terminar, hablábamos de elogiando, como elogiábamos la gastronomía andaluza, como es tan de aquí, tiene una raíz tan grande, en los grandes platos nacen de un mortero, de un trozo de un ajo, de un trozo de pan duro, de vinagre, de aceite, de sal, de pimentón, y es increíble cómo sale los morteruelos, como la palabra ajo en toda la Sierra del Segura. Creemos que siempre nos ponemos a buscar ajo y hay algunas recetas que nos llevan, porque viene de ajar, de majar. Como recetas tan pobres dan platos tan increíbles, ¿no? Como nuestro ajo blanco, que en la zona de la Sierra también utilizan la haba seca hecha harina, como se utiliza la almendra, o se ha utilizado los piñones en zonas de montaña. Y es súper curiosa, la gastronomía andaluza yo creo que es única y tiene una personalidad y una identidad increíble. Y de ahí nos estamos inventando mucho los cocineros andaluces. Ahora está descubriendo, antes no daba vergüenza. Yo siempre digo, cuando me llevan a comer japo, tú que eres tan conocedor, digo, joder, si lleváramos a los japoneses o a la gente a comerse un espeto de escapina, de una manera... Vienen. Sí, claro, porque lo están descubriendo y dicen, coño, que este es un bocado único, con una técnica súper difícil, de un asado al aire libre. ¿Qué pasa? Que al final el espetero lo tenemos con la camisa abierta, con un cigarro en la mano y pidiéndote la cerveza al primero que pase por allí. Si lo vistiéramos como los japoneses, como los musulmanes y lo pusiéramos en sería una sería diferente, ¿no? En un restaurante, que es única. Bueno, no nos da tiempo para más. Hemos cubierto nuestro horario, hemos cubierto nuestra finalidad de charlar. Creo que se ha hablado de eso con mucho interés y mucha profundidad. Nos queda un reto por delante a este programa y a todos en general la gastronomía seria y fuerte, y haremos lo posible todos para poder construirlo y hacerlo lo mejor posible. Muchísimas gracias a todos y seguimos con nuestro programa.